El ejército alemán se derrumbó de manera absoluta durante los últimos meses de la guerra, sin que existiera una retirada ordenada ni una resistencia heroica final, sino un colapso total donde millones de personas quedaron atrapadas en carreteras bloqueadas intentando huir hacia el oeste, mientras soldados sin munición vagaban sin órdenes ni comandantes y civiles eran abandonados bajo temperaturas mortales. Los barcos se hundían sobrecargados de refugiados, los puentes volaban con gente aún cruzando, y las ciudades declaradas fortalezas inexpugnables caían en cuestión de días. La Wehrmacht, que había conquistado medio continente, se desintegraba en fragmentos desesperados, donde los oficiales ejecutaban a sus propios soldados por intentar retroceder, donde el terror reemplazaba a la disciplina militar y la supervivencia individual sustituía cualquier forma de estrategia coherente. ¿Cómo pudo colapsar tan brutalmente la máquina militar más temida de Europa? ¿Qué transformó las retiradas tácticas en verdaderas matanzas masivas? ¿Por qué continuaron luchando cuando todo estaba irremediablemente perdido? El colapso del Reich. Nacimiento de las órdenes finales. Punto de quiebre definitivo para el Tercer Reich. En los primeros días de junio, mientras las fuerzas aliadas desembarcaban en Normandía, estableciendo la cabeza de playa en Francia, la maquinaria militar alemana enfrentaba simultáneamente una catástrofe de proporciones históricas en el frente oriental. La Operación Bagration, lanzada por el Ejército Rojo apenas 3 semanas después del día D, pulverizó al grupo de ejércitos centro-alemán en una serie de envolvimientos concéntricos que dejaron a la Wehrmacht sangrando divisiones enteras. En poco más de 2 meses, las fuerzas soviéticas avanzaron más de 600 kilómetros hacia el oeste, liberando Bielorrusia y alcanzando las puertas de Varsovia y las fronteras de Prusia Oriental. Hitler observó este colapso dual desde su cuartel general en Prusia Oriental, con una mezcla de negación estratégica y determinación fanática. El líder alemán, quien desde el invierno de 1941 había asumido personalmente el mando operacional de la Wehrmacht, comenzó a responder a cada crisis con instrucciones cada vez más rígidas que prohibían cualquier movimiento de retirada. La lógica militar tradicional fue sistemáticamente rechazada. En su lugar, Hitler implementó un sistema de órdenes basado en la voluntad absoluta y la resistencia fanática. Cada ciudad, cada pueblo, cada posición debía mantenerse sin importar las consecuencias. El cambio doctrinal tenía raíces más profundas que la simple desesperación militar. Desde la batalla de Moscú, en diciembre de 1941, Hitler había desarrollado una convicción inquebrantable. Su orden de mantener posiciones a toda costa durante aquel primer invierno ruso había evitado el colapso total de las fuerzas alemanas. El éxito táctico de esa resistencia rígida se transformó en su mente en una verdad estratégica universal. Cada retroceso posterior era visto como una traición a ese principio salvador. Los generales que sugerían repliegues eran acusados de cobardía. La realidad objetiva del campo de batalla pasó a segundo plano frente a la creencia de que la voluntad férrea podía compensar cualquier desventaja material. Esta transformación alcanzó su expresión más cruda en febrero de 1944, cuando Hitler declaró que la guerra había entrado en una fase decisiva. Durante una reunión con el general Kurt Zeitzler, estableció con claridad que cualquier sugerencia de retroceso sería interpretada como derrotismo. Los oficiales que propusieran repliegues serían destituidos y reemplazados por comandantes más jóvenes y fanáticos. Esta amenaza no era retórica vacía. A lo largo de 1944 y principios de 1945, docenas de generales experimentados fueron removidos y reemplazados por oficiales cuya principal cualificación era su disposición a ejecutar órdenes suicidas sin cuestionamiento. La crisis de Nikopol ilustró perfectamente esta dinámica. Cuando las fuerzas soviéticas amenazaron las posiciones alemanas en esta región del Dnieper, rica en manganeso esencial para la producción de acero, Zeitzler propuso un retroceso ordenado para enderezar la línea defensiva. La reacción de Hitler fue explosiva. Se lanzó sobre la mesa de mapas.
arrugó el plano y gritó que los generales debían comprender por qué él se aferraba a cada territorio. No se trataba de experiencia operacional, sino de firmeza de carácter. La ciudad debía convertirse en una fortaleza inexpugnable. Este enfoque produjo consecuencias devastadoras. Las unidades alemanas que podían haberse salvado mediante repliegues tácticos quedaron atrapadas en bolsas defensivas insostenibles. Los soldados luchaban hasta agotar municiones y víveres para luego ser masacrados o capturados. Las pérdidas se multiplicaron exponencialmente. Las divisiones alemanas se desangraban en batallas sin sentido estratégico. La Wehrmacht se transformó en un ejército estático condenado a defender posiciones hasta la aniquilación. El concepto de ciudad-fortaleza emergió como la manifestación más visible de esta doctrina. El 8 de marzo de 1944, Hitler emitió la orden del Führer número 11, estableciendo la creación de plazas fuertes en el frente oriental. Estas fortalezas debían permitirse ser cercadas para inmovilizar fuerzas enemigas. La teoría era simple. Una guarnición rodeada obligaría a los soviéticos a desviar tropas, ralentizando el avance general. En práctica, esta estrategia ignoraba las realidades de la guerra moderna. Las ciudades designadas carecían de fortificaciones, defensas naturales, armamento pesado y abastecimiento adecuado. Ternopol fue la primera víctima. Esta pequeña ciudad ucraniana carecía de todo lo necesario para resistir un asedio. Su guarnición de 4.600 hombres poseía pocas armas pesadas y artillería escasa. Las raciones básicas escaseaban desde el primer día. Cuando el general Hans Schrepfer asumió el mando el 10 de marzo, su primera acción fue solicitar un radio funcional porque la ciudad carecía de comunicaciones operativas. Su segundo acto fue enviar un mensaje a Hitler explicando que la situación era desesperada. Fue despedido inmediatamente. Su reemplazo llegó a la misma conclusión y también fue ignorado. El resultado fue predecible y brutal. Los defensores resistieron semanas hasta que la guarnición fue aniquilada en abril, habiendo cumplido 0 objetivos estratégicos significativos. El patrón se repitió en todo el frente oriental. Breslau fue declarada ciudad-fortaleza en agosto de 1944. Hitler ordenó que fuera defendida sin retirada ni rendición. El asedio, que comenzó en febrero de 1945 y duró 82 días, devastó la ciudad en una escala que superó a Berlín o Dresde. Para cuando la guarnición se rindió el 6 de mayo, 2/3 partes de Breslau yacían en ruinas. La población civil quedó atrapada en esta violencia apocalíptica. En el frente occidental, la dinámica fue similar. Después de Normandía, las fuerzas alemanas lucharon ferozmente durante 2 meses. Hitler insistió en la primacía del oeste, concentrando recursos allí mientras el este colapsaba. Cuando el frente occidental se desmoronó en agosto, los aliados avanzaron hacia las fronteras alemanas. La respuesta de Hitler fue característica. Reunió todas las fuerzas disponibles y lanzó la contraofensiva de las Ardenas en diciembre. La ofensiva de las Ardenas representó la última apuesta estratégica de Hitler. Su objetivo era dividir las líneas aliadas, retomar Amberes y fracturar la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Los generales alemanes no compartían el entusiasmo. Sabían que la Wehrmacht de 1944 no era la fuerza de 1940, pero Hitler insistió. La ofensiva comenzó el 16 de diciembre con un ataque sorpresa que inicialmente tomó desprevenidas a las fuerzas estadounidenses. Pero el avance se estancó rápidamente. Para finales de diciembre, el impulso alemán se había detenido. La batalla costó más de 80.000 bajas estadounidenses y entre 80.000 y 100.000 alemanas. El costo estratégico para Alemania fue mayor, 2 ejércitos Panzer menos para defender contra la ofensiva soviética. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva invernal masiva desde el Vístula. Las fuerzas de Konev y Zhukov barrieron las defensas alemanas con superioridad numérica abrumadora. Los soviéticos superaban a los alemanes 5 o 6-1 en tropas,
6-1 en artillería y tanques. En semanas liberaron Varsovia, tomaron los estados bálticos, capturaron Danzig y se aproximaron a Loder, a menos de 100 kilómetros de Berlín. Hitler enfrentó esta catástrofe con terquedad que desafiaba toda lógica. Rechazó detener las Ardenas y transferir tropas al este. Rechazó evacuar 30 divisiones aisladas en Curlandia. Guderian quedó con apenas 12 divisiones blindadas para respaldar 50 débiles divisiones de infantería extendidas 1000 kilómetros. Era matemática simple. Alemania no tenía suficientes soldados para defender un frente tan extenso contra un enemigo tan superior. Así nació el contexto de las órdenes finales de Hitler, una combinación de realidad militar catastrófica, negación ideológica total y autoritarismo absoluto. Los generales alemanes funcionaban como meros transmisores de órdenes demenciales. El sistema de mando se había transformado en una estructura rígida, donde la lealtad a Hitler superaba cualquier consideración militar. Y millones de alemanes, tanto soldados como civiles, pagarían el precio final de esta locura sistemática. Duró 82 días, devastó la ciudad en una escala que superó a Berlín o Dresde. Para cuando la guarnición se rindió el 6 de mayo, 2/3 partes de Breslau yacían en ruinas. La población civil quedó atrapada en esta violencia apocalíptica. En el frente occidental, la dinámica fue similar. Después de Normandía, las fuerzas alemanas lucharon ferozmente durante 2 meses. Hitler insistió en la primacía del oeste, concentrando recursos allí mientras el este colapsaba. Cuando el frente occidental se desmoronó en agosto, los aliados avanzaron hacia las fronteras alemanas. La respuesta de Hitler fue característica. Reunió todas las fuerzas disponibles y lanzó la contraofensiva de las Ardenas en diciembre. La ofensiva de las Ardenas representó la última apuesta estratégica de Hitler. Su objetivo era dividir las líneas aliadas, retomar Amberes y fracturar la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Los generales alemanes no compartían el entusiasmo. Sabían que la Wehrmacht de 1944 no era la fuerza de 1940, pero Hitler insistió. La ofensiva comenzó el 16 de diciembre con un ataque sorpresa que inicialmente tomó desprevenidas a las fuerzas estadounidenses, pero el avance se estancó rápidamente. Para finales de diciembre, el impulso alemán se había detenido. La batalla costó más de 80.000 bajas estadounidenses y entre 80.000 y 100.000 alemanas. El costo estratégico para Alemania fue mayor, 2 ejércitos Panzer menos para defender contra la ofensiva soviética. La radicalización del mando, de la maniobra a la resistencia al alto mando alemán, desde una institución profesional hacia un instrumento de fanatismo ideológico, fue un proceso gradual que alcanzó su punto culminante durante los últimos meses de la guerra. La Wehrmacht había entrado en conflicto con una tradición militar prusiana que valoraba la iniciativa táctica, la flexibilidad operacional y el profesionalismo apolítico. Para 1945, esos principios habían sido sistemáticamente desmantelados y reemplazados por una cultura de obediencia ciega, donde cuestionar órdenes equivalía a traición. El punto de inflexión llegó con el fracaso del atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. El coronel Klaus von Stauffenberg
colocó una bomba en el cuartel general de Prusia Oriental, intentando asesinar al Führer y desencadenar un golpe militar que negociaría la paz. La bomba explotó, pero Hitler sobrevivió con heridas menores. La venganza fue inmediata y brutal. Miles de oficiales, funcionarios civiles e intelectuales fueron arrestados. Cientos fueron ejecutados después de juicios sumarios. Las purgas eliminaron cualquier vestigio de oposición potencial dentro del ejército y garantizaron que ninguna élite militar se atreviera a movilizarse nuevamente contra el régimen. El impacto psicológico del atentado sobre Hitler fue profundo y duradero. Su desconfianza hacia el cuerpo de oficiales se transformó en paranoia activa. Los generales aristócratas con raíces monárquicas eran ahora considerados traidores en potencia. Solo los oficiales cuya lealtad al nacionalsocialismo estaba más allá de toda duda podían ocupar posiciones de autoridad real. La competencia militar profesional pasó a ser secundaria frente a la fidelidad política. Esta transformación tuvo consecuencias devastadoras para la conducción operacional de la guerra. El terror interno se convirtió en elemento fundamental para mantener a los civiles alemanes sumisos hasta el final, mucho después de que hubieran perdido toda fe en Hitler. La popularidad del Führer estaba en caída libre para 1944 y 1945. Los bombardeos aliados habían destruido ciudades enteras. Las listas de bajas alcanzaban cifras astronómicas. La escasez de alimentos y combustible afectaba incluso a áreas urbanas previamente protegidas. La propaganda de Goebbels sobre la victoria final sonaba cada vez más hueca. Pero el régimen nazi, coordinado por Martin Bormann, había asumido cada vez más el control del aparato estatal alemán, desplazando a la burocracia civil tradicional. Las purgas posteriores al 20 de julio garantizaron que ninguna oposición de élite se atreviera a organizarse. Pero el terror no se limitaba a las clases altas. Los soldados comunes que mostraban signos de debilidad o derrotismo enfrentaban consecuencias inmediatas y letales. Las cortes marciales móviles recorrían las zonas de retaguardia buscando desertores. Los tribunales militares dictaban sentencias de muerte con rapidez aterradora. Miles de soldados alemanes fueron ejecutados por sus propios compatriotas durante los últimos meses por crímenes como abandonar posiciones, intentar rendirse o expresar dudas sobre la victoria final. Las ejecuciones no solo castigaban a los acusados, sino que servían como advertencia brutal. Los cuerpos de los ejecutados eran dejados colgando en lugares públicos con carteles que identificaban sus supuestos crímenes. Un soldado podía ser fusilado por retroceder sin órdenes explícitas. Un oficial podía ser ahorcado por sugerir que una posición era indefendible. Un comandante podía enfrentar corte marcial por evacuar civiles sin autorización. El mensaje era claro. La única opción era luchar hasta la muerte o enfrentar ejecución por cobardía. Esta atmósfera de terror transformó fundamentalmente la relación entre oficiales y soldados. Los comandantes de campo, que tradicionalmente habían ejercido considerable autoridad discrecional, ahora operaban bajo vigilancia constante. Los comisarios políticos del partido nazi y oficiales de las SS y agentes de seguridad monitoreaban las unidades militares buscando signos de defeatismo. Un general que ordenara retiradas sin autorización explícita arriesgaba no solo su carrera, sino su vida. Un coronel que expresara dudas podía ser denunciado y arrestado. Un capitán que mostrara compasión hacia la población civil podía ser acusado de debilitar la voluntad de resistencia. Los generales enfrentaban un dilema terrible. Muchos reconocían que las órdenes que recibían eran militarmente absurdas y conducían inevitablemente a mayores pérdidas sin beneficio estratégico. Sabían que defender cada pueblo y cada ciudad hasta la aniquilación simplemente aceleraba la destrucción total sin ralentizar el avance enemigo. Entendían que las ciudades fortaleza eran trampas mortales que desperdiciaban soldados valiosos. Pero también sabían que desobedecer abiertamente significaba ejecución inmediata y reemplazo por un fanático dispuesto a cumplir esas mismas órdenes. Esta situación produjo diversas respuestas.
Algunos generales optaron por la obediencia ciega, ejecutando cada orden sin importar cuán irracional fuera. Estos oficiales habían internalizado la ideología nazi o decidido que su supervivencia dependía de conformidad total. Cumplían las directivas al pie de la letra, sacrificaban divisiones enteras y reportaban éxitos tácticos inexistentes para mantener la ilusión de que la voluntad férrea estaba funcionando. Otros generales adoptaron una estrategia más sutil de resistencia pasiva. Oficialmente aceptaban las órdenes, pero las implementaban con modificaciones que suavizaban sus aspectos más letales. Un comandante podía recibir instrucciones de defender una ciudad hasta el último hombre, pero interpretaba esto como defender hasta que la situación fuera claramente imposible, antes de autorizar una retirada nocturna. Otro general podía recibir órdenes de mantener una línea específica, pero reposicionaba gradualmente sus fuerzas mediante ajustes técnicos que cumplían la letra mientras violaban su espíritu. Esta resistencia pasiva requería considerable habilidad política y militar. Los generales debían demostrar suficiente fanatismo público para evitar sospechas mientras tomaban decisiones que salvaban vidas alemanas. Debían reportar sus acciones de manera consistente con las órdenes recibidas mientras habían tomado caminos diferentes. Debían balancear lealtad nominal al régimen con responsabilidad real hacia sus tropas y hacia la población civil. Un caso notable involucró al general Dietrich von Choltitz, comandante militar de París en agosto de 1944. Hitler había ordenado que la ciudad no cayera en manos enemigas excepto como campo de ruinas. Choltitz recibió instrucciones detalladas de destruir monumentos, puentes, instalaciones industriales y edificios gubernamentales antes de la llegada aliada. Las órdenes eran claras e inequívocas, pero Choltitz no las ejecutó. Cuando los aliados entraron en París, la ciudad estaba intacta. Choltitz se rindió sin implementar la destrucción ordenada. Posteriormente afirmó que este fue el momento en que comprendió que Hitler estaba demente. Aunque historiadores franceses han cuestionado esta caracterización como fantasía autocomplaciente. Un patrón similar ocurrió en los Países Bajos a finales de 1944. Hitler emitió órdenes de implementar una política de tierra arrasada cuando se hizo obvio que los aliados retornarían el país. Arthur Seyss-Inquart, el Reichskommissar encargado durante la ocupación, logró limitar significativamente el alcance de la ejecución de estas órdenes. La destrucción que finalmente ocurrió fue mucho menor que la contemplada en las directivas originales. Seyss-Inquart había encontrado maneras de retrasar, modificar y minimizar la implementación de instrucciones que consideraba excesivamente destructivas. El ejemplo más significativo de sabotaje de alto nivel involucró a Albert Speer, ministro de Armamentos y Producción de Guerra. El 19 de marzo de 1945, Hitler emitió el Decreto Nerón, una orden que exigía la destrucción de toda la infraestructura alemana para evitar su uso por las fuerzas aliadas. El decreto ordenaba la destrucción de instalaciones industriales, plantas de energía, redes de transporte, puentes, almacenes y cualquier otra infraestructura útil para el enemigo. La responsabilidad de ejecutar esta orden recayó en Speer. Según su propio testimonio, Speer quedó horrorizado por la directiva y perdió la fe en el Führer. Deliberadamente no cumplió la orden. En su lugar, solicitó que se le otorgara poder exclusivo para implementar el plan, usando luego esa autoridad para convencer a generales y Gauleiters de ignorar las instrucciones. Hitler aparentemente permaneció inconsciente de esta desobediencia hasta el final de la guerra. Speer afirmó que durante su última reunión con Hitler el 22 de abril en el búnker de Berlín, admitió haber desobedecido deliberadamente. Hitler supuestamente se enfureció, pero le permitió partir. Sin embargo, el relato de Speer ha sido disputado por algunos historiadores, con Richard Evans describiéndolo como pura invención. La veracidad exacta de las afirmaciones de Speer es menos importante que el patrón general que ilustran. Incluso en los niveles más altos del régimen nazi,
algunas figuras reconocían la insensatez de las políticas de destrucción total y buscaban maneras de mitigar su implementación. Pero estas instancias de desobediencia eran excepciones notables precisamente porque eran raras. La norma era la obediencia, impulsada por una combinación de terror, fanatismo ideológico, lealtad personal a Hitler y simple inercia burocrática. La mayoría de los generales alemanes continuaron ejecutando órdenes irracionales durante los últimos meses. Parte de esta obediencia provenía del miedo a las consecuencias personales, pero parte también provenía de una lealtad genuina al régimen y a Hitler personalmente. Contrario a la narrativa popular influenciada por las memorias de generales sobrevivientes, muchas de las decisiones controversiales de Hitler tenían algún fundamento en la realidad y no fueron hechas por capricho. Hitler usualmente consultaba con sus subordinados antes de tomar decisiones importantes. Las órdenes de no retroceder, aunque frecuentemente desastrosas, no eran completamente irracionales desde cierta perspectiva estratégica. En una guerra defensiva contra enemigos numéricamente superiores, mantener la iniciativa mediante contraataques locales podía ser preferible a retrocesos constantes. Esta era la misma razón por la que Stalin ordenó contraataques en 1941 y 1942. El problema no era la teoría subyacente, sino la aplicación fanática sin considerar realidades tácticas específicas. Las ciudades fortaleza tampoco eran completamente irracionales como concepto. Algunas estaban guarnecidas por tropas de segunda línea que efectivamente podrían haberse perdido en retiradas. Obligar al enemigo a desviar recursos para asediarlas podía tener algún valor táctico. El problema era la aplicación indiscriminada a ciudades mal preparadas y el desperdicio de tropas de primera línea que podrían haberse utilizado más efectivamente. Hasta el final, Hitler y algunos seguidores mantuvieron esperanzas de un cambio milagroso. Estos no eran completamente fantasiosos dada la historia europea. Alemania invocaba el precedente del milagro de la Casa de Brandeburgo del siglo XVIII, cuando la emperatriz rusa Isabel murió súbitamente y su sucesor sacó a Rusia de la guerra contra Prusia, salvando a Federico el Grande. Rumores de que la coalición aliada podría dividirse daban falsa esperanza. Aún en mayo de 1945, algunos entretenían ideas fantásticas de que Gran Bretaña y Estados Unidos cambiarían de bando y se unirían con Alemania nazi contra Rusia soviética. Los rangos inferiores del ejército alemán permanecieron sorprendentemente efectivos y motivados hasta muy tarde. Los soldados rasos y oficiales subalternos eran frecuentemente nazis convencidos que consideraban el intento de asesinato del 20 de julio como una desgracia. Para ellos, las órdenes decisivas, destrucción, movilización y fortaleza 6 meses de la guerra, Hitler emitió 3 tipos de directivas que definieron la agonía final del Tercer Reich. La primera abarcaba las políticas de tierra arrasada que exigían la destrucción sistemática de infraestructura alemana. La segunda involucraba la movilización forzada de la población civil mediante el Volkssturm. La tercera continuaba la creación de ciudades fortaleza que atrapaban a soldados y civiles en asedios apocalípticos. Juntas, estas directivas transformaron los últimos meses de la guerra en una pesadilla de destrucción autoinfligida. El decreto Nerón del 19 de marzo de 1945 representó la expresión más extrema de la mentalidad de autodestrucción que dominaba el pensamiento de Hitler. La orden exigía la demolición completa de toda infraestructura útil para las fuerzas enemigas. Instalaciones industriales debían ser dinamitadas, plantas de energía inutilizadas, redes ferroviarias destruidas, puentes volados, almacenes incendiados, sistemas de comunicación desmantelados. La orden no contemplaba excepciones basadas en necesidades civiles o posibilidades de reconstrucción futura. La lógica era brutalmente simple. Si Alemania no podía ganar la guerra, no merecía sobrevivir como nación. Hitler había declarado que Alemania sería una potencia mundial o no sería nada.
Esta visión binaria no dejaba espacio para derrota seguida de reconstrucción. La población alemana había fallado en su misión histórica. Por tanto, no merecía las herramientas básicas de civilización. Los sobrevivientes tendrían que enfrentar las consecuencias sin infraestructura, sin industria, sin medios elementales de subsistencia. Esta no era la primera vez que Hitler intentaba destruir territorio irrecuperable. En París, durante agosto de 1944, había ordenado que la ciudad no cayera excepto como campo de ruinas. Las instrucciones específicas incluían demolición de monumentos, puentes sobre el Sena, instalaciones gubernamentales y estructuras industriales. Dietrich von Koltitz recibió estas órdenes directamente, pero no las ejecutó. Cuando las fuerzas aliadas encontraron París esencialmente intacta. Los Países Bajos mostraron un patrón similar. A finales de 1944, Hitler ordenó tierra arrasada. Los diques debían ser destruidos, inundando territorio. Las instalaciones portuarias demolidas. La infraestructura de transporte inutilizada. Pero Arthur Seyss-Inquart logró limitar sustancialmente el alcance. Aunque hubo algún sabotaje, la escala fue mucho menor que lo contemplado en las directivas originales. El decreto Nerón fue diferente en ambición y alcance. No era una ciudad específica, sino una orden sistemática que abarcaba todo el territorio del Reich que sería ocupado. La destrucción debía ser total y metódica. Cada puente importante, cada planta de energía, cada instalación industrial, cada nudo ferroviario. La implementación completa habría dejado a Alemania como un páramo industrial incapaz de sustentar a su población. Albert Speer, como ministro de Armamentos, enfrentó la responsabilidad de ejecutar esta directiva apocalíptica. Comprendió inmediatamente que la implementación completa condenaría a la población civil a hambruna masiva y colapso total. Sin plantas de energía, las ciudades quedarían sin electricidad. Sin puentes, el transporte de alimentos sería imposible. Sin ferrocarriles, la distribución de suministros cesaría. Sin infraestructura industrial, la reconstrucción sería imposible durante generaciones. El decreto era una sentencia de muerte colectiva. Speer optó por el sabotaje sistemático. Solicitó autoridad exclusiva para implementar el decreto, usando luego esa autoridad para convencer a generales y Gauleiters de ignorar las instrucciones. Viajó personalmente organizando resistencia pasiva. Argumentaba que la destrucción era innecesaria militarmente y catastrófica civilmente. Algunos comandantes estuvieron de acuerdo y discretamente desobedecieron. Otros necesitaron más persuasión. Algunos simplemente carecían de medios prácticos para implementar destrucción a gran escala. El resultado fue implementación irregular. Algunas instalaciones fueron destruidas, particularmente donde oficiales fanáticos de las SS supervisaban. Otros lugares fueron salvados mediante acción rápida de comandantes locales. Algunos puentes fueron volados, pero muchos permanecieron intactos. Algunas plantas industriales fueron saboteadas, pero otras continuaron operando hasta ser capturadas. La destrucción que ocurrió fue significativa, pero muy inferior a lo contemplado. Hitler aparentemente permaneció ignorante del sabotaje hasta muy tarde. Según Speer, durante su última reunión en el búnker el 22 de abril, confesó haber desobedecido deliberadamente. Hitler supuestamente se enfureció, pero permitió que Speer partiera. La veracidad de este relato ha sido cuestionada. Richard Evans lo describe como pura invención, pero la narrativa de Speer fue importante para su defensa en Nuremberg. Mientras la tierra arrasada se implementaba irregularmente, otra directiva transformaba la sociedad alemana. El 18 de octubre de 1944, Hitler estableció formalmente el Volkssturm, una milicia nacional que conscribiría a todos los hombres entre 16 y 60 años, no sirviendo ya en la Wehrmacht. La orden enmarcaba esto como el levantamiento nacional final contra enemigos invasores, después del fracaso de aliados y 5 años de guerra. Heinrich Himmler fue designado Reichsführer del Volkssturm, responsable de organización y entrenamiento.
Las operaciones tácticas caerían bajo la Wehrmacht cuando las unidades se comprometieran en combate. El decreto enfatizaba compromiso ideológico sobre estándares militares profesionales. Los miembros debían jurar obediencia incondicional a Hitler y comprometer sus vidas a la defensa del Reich. Los líderes locales del partido nazi organizarían las unidades, garantizando que la milicia permaneciera bajo control político directo. La decisión reflejaba desesperación de personal para finales de 1944. La Wehrmacht había sufrido pérdidas catastróficas en ambos frentes. Más de 3 millones de soldados alemanes habían muerto o quedado incapacitados en el frente oriental desde 1941. Soviéticas de 1944, particularmente Bagration, habían destruido divisiones enteras. Las batallas en el oeste después de Normandía habían sangrado las fuerzas. Simplemente no quedaban suficientes hombres para llenar los vacíos. El concepto se inspiraba en el Landsturm prusiano de 1813 a 1815, que había luchado contra Napoleón como fuerzas guerrilleras. Planes para formar una milicia nacional habían sido propuestos por Guderian en 1944. El ejército carecía de personal para detener la embestida soviética, así que categorías adicionales fueron llamadas, aquellos en trabajos no esenciales, previamente considerados no aptos, mayores de edad, menores de edad, y aquellos recuperándose de heridas. La unidad básica era un batallón de 642 hombres, compuestos mayormente por miembros de juventudes hitlerianas, ancianos, personas con discapacidades y personas previamente no aptas. A pesar del esfuerzo de Bormann, quien bajo órdenes de Hitler reclutó casi 6 millones, la fuerza prevista nunca se alcanzó. Para el final, se habían organizado aproximadamente 700 batallones. El equipamiento era notoriamente inadecuado. Aunque se intentó proporcionar uniformes militares, estos no llegaron a todos. Muchos vestían uniformes improvisados o uniformes de sus trabajos civiles. El uniforme marrón de juventudes hitlerianas era común, creando confusión en el frente oriental, donde soldados soviéticos a veces no les disparaban pensando que eran de su bando. El armamento era igualmente problemático. Recibían armas obsoletas, capturadas o fabricadas apresuradamente. Algunos recibieron rifles de la Primera Guerra Mundial. Otros obtuvieron armas capturadas de ejércitos franceses, polacos o checoslovacos. Las ametralladoras eran escasas. La artillería prácticamente inexistente. El arma más efectiva era el Panzerfaust, un lanzacohetes antitanque que requería poca habilidad y podía destruir tanques efectivamente a corta distancia. El entrenamiento era mínimo. Los miembros fueron reclutados desde noviembre de 1944, pero apenas 4 meses después, el Ejército Rojo entraba en Prusia Oriental y los estadounidenses cruzaban el Rin. El avance exigía que la Wehrmacht necesitara urgentemente todos sus hombres experimentados en el frente. Los reclutas del Volkssturm carecían de instructores adecuados. Muchos habían sido veteranos de la Primera Guerra Mundial con nociones fundamentales de disciplina militar, pero los adolescentes y hombres previamente no aptos tenían poca o ninguna experiencia. Hitler e Himmler insistieron en llenar de fanatismo nacionalista a estas milicias para determinarlas a combatir hasta su aniquilación. Por ello, el Volkssturm no operó bajo control directo de la Wehrmacht, sino bajo la dirección del partido nazi. Esta estructura dual creaba confusión constante. Las unidades técnicamente caían bajo autoridad militar en combate, pero permanecían bajo supervisión política en otros momentos. El desempeño varió dramáticamente. En el frente oriental, donde los soldados temían represalias soviéticas y la propaganda sobre atrocidades bolcheviques resonaba, las unidades ocasionalmente luchaban con determinación. En Gumbinnen, Prusia Oriental, a finales de 1944, formaciones del Volkssturm lograron detener temporalmente el avance del Ejército Rojo. Cuando estaban bien posicionadas con Panzerfausts y comandadas por oficiales experimentados, podían infligir bajas significativas. En el frente occidental, el desempeño fue diferente.
la indiferencia del ejército regular y la creencia de que los aliados occidentales no buscaban aniquilación, convencieron a muchas unidades de huir o rendirse. En Remagen, cuando vieron al ejército regular retirarse, simplemente se rindieron. Sin liderazgo competente y comandadas por incompetentes del partido, estas unidades se desintegraban. El uso más extenso ocurrió durante la batalla de Berlín. Aproximadamente 40.000 miembros, principalmente jóvenes entre 13 y 18 años y ancianos, fueron utilizados para defender la capital. La fractura interna, obediencia, sabotaje y reintón entre Hitler y sus generales durante los últimos meses fue fundamentalmente disfuncional. Las órdenes emanadas del búnker reflejaban desconexión con la realidad del campo de batalla. Los comandantes militares enfrentaban un dilema imposible: ejecutar directivas que conducirían a aniquilación de sus tropas o arriesgar sus vidas mediante desobediencia. La respuesta del cuerpo de oficiales alemán fue variada, oscilando entre obediencia fanática, sabotaje deliberado y reinterpretación creativa de órdenes imposibles. El espectro comenzaba con generales que ejecutaban cada orden sin cuestionamiento. Estos oficiales, producto de años de adoctrinamiento nazi, o convencidos de que su supervivencia dependía de conformidad total, implementaban las directivas más irracionales con precisión burocrática. Cuando se les ordenaba defender una ciudad sin valor estratégico hasta el último hombre, organizaban esa defensa metódicamente. Cuando se les instruía mantener una línea insostenible, posicionaban sus tropas y esperaban la aniquilación inevitable. Habían internalizado la lógica de que la voluntad férrea podía compensar desventajas materiales, o simplemente decidido que la obediencia ciega era su única opción. En el extremo opuesto estaban oficiales que optaron por formas de resistencia activa o pasiva. Reconocían que las órdenes eran militarmente absurdas y moralmente indefendibles. Algunos buscaron maneras de sabotear discretamente la implementación de directivas particularmente destructivas. Otros reinterpretaron órdenes preservando algún margen para racionalidad táctica. Unos pocos desobedecieron abiertamente, aunque esta opción era extremadamente peligrosa. Entre estos extremos existía una zona gris considerable donde la mayoría operaban. Estos comandantes habían aprendido el arte de parecer obedecer mientras sutilmente modificaban la implementación. Un general podía recibir instrucciones de mantener una posición a toda costa, pero interpretaba esto como mantener hasta que la resistencia adicional solo resultara en pérdidas sin beneficio. Otro comandante podía recibir órdenes de defender cada metro, pero implementaba retrocesos nocturnos que técnicamente mantenían contacto mientras preservaban capacidad de combate. Esta reinterpretación requería considerable habilidad política, además de competencia militar. Los generales debían redactar reportes que describieran sus acciones de manera consistente con órdenes recibidas, incluso cuando la realidad había sido diferente. Debían usar lenguaje ambiguo que satisficiera a supervisores fanáticos mientras dejaba espacio para decisiones racionales. Debían demostrar suficiente lealtad pública para evitar sospechas mientras secretamente priorizaban la preservación de fuerzas y protección de civiles. El general Gotthard Heinrichi ilustra este tipo de comandante pragmático. Heinrichi desarrolló reputación como maestro de guerra defensiva, hábil en extraer máximo beneficio de posiciones mientras preservaba fuerzas. Cuando asumió el mando del grupo de ejércitos Vístula en marzo de 1945, heredó una situación desesperada. Recibió órdenes explícitas de mantener cada posición y defender Berlín hasta el último hombre. Pero comprendía que la resistencia estática garantizaba aniquilación sin ralentizar el avance soviético. Heinrichi implementó estrategia de defensa flexible que violaba el espíritu de las órdenes mientras técnicamente mantenía su letra. Identificó líneas defensivas reales y evacuó secretamente posiciones de primera línea que serían bombardeadas. Cuando comenzó la ofensiva del 16 de abril, el bombardeo cayó sobre trincheras vacías. Las fuerzas alemanas, en líneas secundarias, enfrentaron el asalto desde posiciones más favorables. Esta táctica
No podía detener el avance, pero maximizaba bajas enemigas mientras preservaba fuerzas alemanas. Las acciones de Heinrici eventualmente atrajeron la ira de Hitler. El 28 de abril, Hitler ordenó que fuera destituido por presuntamente retroceder sin autorización. Pero para entonces, el sistema de mando estaba tan desintegrado que la orden tuvo poco efecto. Heinrici continuó dirigiendo operaciones mientras Berlín caía. Su caso ilustra tanto las posibilidades como los límites de la desobediencia táctica. Otro ejemplo involucró al general Theodor Busse, comandante del 9º Ejército, que enfrentaba la ofensiva soviética desde el Oder. Busse recibió órdenes de mantener posiciones y luego contraatacar hacia Berlín para romper el cerco soviético. Estas órdenes eran operacionalmente imposibles. El 9º Ejército estaba rodeado, escaso de municiones y combustible, enfrentando fuerzas abrumadoramente superiores. Busse optó por ignorar las órdenes y en su lugar organizó un intento de romper el cerco hacia el oeste para alcanzar líneas estadounidenses. Este movimiento salvó a decenas de miles de soldados de muerte o captura soviética. Técnicamente constituyó desobediencia directa, pero para finales de abril, el control de Hitler sobre sus ejércitos era más nominal que real. Las comunicaciones estaban rotas. La cadena de mando se había desintegrado. Los generales tomaban decisiones basadas en realidades tácticas inmediatas. Las ciudades fortaleza proporcionaron otro contexto donde comandantes enfrentaban decisiones terribles entre obediencia y humanidad. Los comandantes designados sabían que las órdenes eran sentencias de muerte para sus guarniciones y poblaciones civiles. Algunos ejecutaron las órdenes al pie de la letra, organizando defensas fanáticas que terminaron en masacres. Otros buscaron maneras de mitigar el desastre. El general Hermann Niehoff, comandante de Breslau, optó por ejecutar sus órdenes con determinación prusiana. Organizó una defensa meticulosa que duró 82 días. Durante ese tiempo, Breslau fue reducida a escombros. La población civil sufrió horrores indescriptibles. Niehoff no se rindió hasta el 6 de mayo, 2 días después de la rendición de Berlín. Para entonces, 2/3 partes de la ciudad habían sido destruidas. La defensa no había cumplido ningún objetivo estratégico significativo, pero Niehoff había obedecido. Otros comandantes de fortalezas buscaron limitar el desastre. Algunos secretamente facilitaron evacuación de civiles a pesar de prohibiciones explícitas. Otros negociaron rendiciones cuando la situación se volvió insostenible. Unos pocos abandonaron posiciones cuando quedó claro que la resistencia solo causaría más sufrimiento sin beneficio. El dilema ético era genuino y terrible. Por un lado, habían jurado lealtad a Hitler. La tradición militar prusiana enfatizaba obediencia y cumplimiento del deber. Desobedecer órdenes constituía traición según estándares tradicionales. Por otro lado, estos comandantes tenían responsabilidades hacia sus tropas y civiles. Ejecutar órdenes que garantizaban muerte sin propósito estratégico violaba otros principios de conducta militar profesional. La respuesta de cada comandante dependía de múltiples factores: su compromiso ideológico con el nazismo, su evaluación de consecuencias personales de desobediencia, su sentido de responsabilidad, su juicio sobre realidades tácticas y su carácter personal. No había respuesta correcta simple. Cada opción involucraba costos morales significativos. La población civil añadió otra dimensión. Para mediados de 1945, la mayoría de civiles habían perdido fe en la victoria. Los bombardeos habían destruido ciudades. Las listas de bajas habían devastado familias. La escasez creaba hambruna real. La propaganda sobre armas milagrosas sonaba absurda frente a ejércitos enemigos ocupando territorio. Los civiles querían que la guerra terminara, pero el régimen había creado una atmósfera de terror que mantenía a la población sumisa. Las ejecuciones públicas de derrotistas servían como advertencias. Los agentes de la Gestapo continuaban operando. Los líderes del partido nazi ejercían control tiránico. Expresar deseo de rendición
podía resultar en ejecución. Colgar una bandera blanca podía conducir a ahorcamiento público. Esta atmósfera significaba que incluso comandantes que querían minimizar sufrimiento civil enfrentaban resistencia de autoridades del partido. Un general que intentaba evacuar civiles podía ser bloqueado por el Gauleiter local. Un comandante que consideraba rendirse podía ser denunciado por comisarios políticos. La estructura nazi creaba vigilancia mutua que dificultaba la acción humanitaria. El caso de Colonia ilustra estas dinámicas. Cuando las fuerzas estadounidenses se aproximaron en marzo de 1945, el Gauleiter insistió en defensa fanática. El comandante militar reconocía que defender la ciudad solo causaría más sufrimiento sin beneficio, pero carecía de autoridad para anular al Gauleiter. El resultado fue combate destructivo que devastó aún más la ciudad. Miles de civiles quedaron atrapados, muchos perecieron. La defensa retrasó el avance apenas unos días a un costo humano terrible. Contrastes entre frentes oriental y occidental también afectaron decisiones. En el este, los soldados enfrentaban temor genuino de captura soviética. La propaganda sobre atrocidades contenía suficiente verdad para ser convincente. Los soldados sabían que habían cometido crímenes masivos contra poblaciones soviéticas. Temían venganza justificada. Este miedo creaba motivación para continuar luchando. Los comandantes que consideraban rendición enfrentaban resistencia de tropas que preferían muerte en combate sobre captura. En el oeste, la dinámica era diferente. Los soldados generalmente creían que serían tratados razonablemente como prisioneros por estadounidenses y británicos. La ausencia de crímenes masivos comparables significaba menos temor. Los comandantes en el oeste, el impacto en el frente. Consecuencias humanas y militares del mandato de Hitler no fueron abstractas directivas estratégicas, sino sentencias de muerte ejecutadas sobre millones de personas reales, soldados alemanes, civiles atrapados en zonas de combate y poblaciones enteras pagaron el precio de decisiones tomadas en búnkeres alejados de la realidad del campo de batalla. Las consecuencias humanas y militares de estas órdenes transformaron los últimos meses de la guerra en una catástrofe de proporciones históricas que excedió ampliamente el sufrimiento que una rendición temprana habría causado. Las estadísticas cuentan parte de la historia. Entre julio de 1944 y mayo de 1945, más civiles alemanes murieron que en todos los años previos del conflicto combinados. Más de 400.000 perecieron por bombardeos aliados. Hasta 500.000 muertes civiles adicionales ocurrieron como resultado de la invasión y ocupación soviética de las regiones orientales de Alemania, acompañadas por violaciones masivas y atrocidades. En el ámbito militar, las cifras son igualmente devastadoras. 49% de todas las muertes militares alemanas en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron durante los últimos 10 meses del conflicto. Casi la mitad de todos los soldados alemanes que murieron en 6 años de guerra perecieron después del intento de asesinato de julio de 1944. Estas cifras reflejan una realidad brutal. Las órdenes de Hitler de resistir hasta la aniquilación total multiplicaron exponencialmente el sufrimiento humano sin alterar el resultado final de la guerra. Si el atentado contra Hitler hubiera tenido éxito y la guerra hubiera terminado en 1944, las vidas de aproximadamente la mitad de los soldados alemanes que murieron podrían haberse salvado. Los cientos de miles de civiles que perecieron durante los últimos meses también habrían sobrevivido. Las ciudades que fueron reducidas a escombros en 1945 habrían permanecido relativamente intactas. La reconstrucción de posguerra habría sido infinitamente menos difícil. El frente oriental fue donde las consecuencias fueron más catastróficas. Los soldados alemanes luchaban con determinación nacida del terror genuino a la captura soviética. La propaganda nazi sobre atrocidades bolcheviques contenía suficiente verdad para ser convincente. Las tropas alemanas habían presenciado o participado en crímenes masivos contra poblaciones soviéticas durante la invasión.
Sabían que habían quemado pueblos, ejecutado prisioneros y participado en políticas genocidas. Temían venganza justificada. Este miedo se transformó en fanatismo defensivo que prolongó la agonía. Las batallas en el este durante los primeros meses de 1945 fueron particularmente sangrientas. Cuando el Ejército Rojo lanzó su ofensiva invernal masiva el 12 de enero, las fuerzas alemanas estaban numéricamente superadas en proporciones de 5 o 6 a 1. La superioridad soviética en artillería, tanques y artillería autopropulsada era igualmente abrumadora, pero las unidades alemanas continuaron luchando ferozmente incluso cuando eran rodeadas y cortadas de suministros. Las órdenes de Hitler de mantener cada posición garantizaban que estas unidades fueran aniquiladas en lugar de retirarse para luchar otro día. El resultado fue una sangría constante de las mejores unidades alemanas restantes. Divisiones que podían haberse preservado mediante repliegues tácticos fueron destruidas defendiendo posiciones sin valor estratégico. Los soldados veteranos que habían sobrevivido años de combate morían en batallas sin sentido. Los reemplazos jóvenes con entrenamiento mínimo eran enviados al frente y aniquilados en días. El sistema de reemplazo alemán no podía seguir el ritmo de las pérdidas. Las divisiones alemanas operaban con fracciones de su fuerza nominal. Batallones que deberían tener 800 hombres tenían 200. El colapso logístico amplificó el desastre. Las redes de suministro alemanas se desintegraron completamente durante los últimos meses. Las unidades en el frente carecían de municiones, combustible, alimentos y equipamiento médico básico. Los soldados luchaban con raciones inadecuadas. Los heridos morían por falta de tratamiento médico. Los vehículos eran abandonados por falta de combustible. La artillería quedaba silenciosa por escasez de proyectiles. Las unidades blindadas se transformaban en cajas de metal inmóviles cuando el combustible se agotaba. Este colapso logístico no era inevitable. Alemania todavía poseía recursos industriales significativos a principios de 1945. El problema era que estos recursos no podían ser transportados efectivamente al frente. Los bombardeos aliados habían destruido redes ferroviarias. Los puentes sobre ríos principales habían sido derribados. Las carreteras estaban congestionadas con columnas de refugiados civiles huyendo hacia el oeste. El sistema de transporte alemán había colapsado bajo presión combinada de bombardeos estratégicos y demandas operacionales imposibles. Las ciudades fortaleza ilustraban las consecuencias humanas de las órdenes de Hitler en su forma más cruda. Breslau sufrió 82 días de asedio que redujeron la ciudad a ruinas. La población civil atrapada enfrentó hambruna, bombardeos constantes y combates callejeros. Los soldados de la guarnición lucharon sin esperanza de alivio o victoria. Cuando finalmente se rindieron el 6 de mayo, habían resistido 2 días más que Berlín. Esta resistencia prolongada no cumplió ningún objetivo estratégico. No desvió significativamente fuerzas soviéticas del avance principal. Simplemente causó más muerte y destrucción sin propósito. Königsberg enfrentó un destino similar. Los civiles que no habían evacuado a tiempo quedaron atrapados cuando el cerco soviético se cerró. Las órdenes de Hitler prohibían evacuaciones preventivas bajo la teoría de que la presencia civil aumentaría la moral de los defensores. En realidad, los civiles atrapados simplemente añadían bocas que alimentar en una ciudad sitiada con suministros limitados. Cuando Königsberg finalmente cayó después de un asedio brutal, la población civil había sufrido horrores que rivalizaban con cualquier cosa experimentada durante la guerra. La evacuación tardía de las regiones orientales de Alemania fue otra consecuencia catastrófica de las políticas de Hitler. Los líderes regionales nazis habían recibido instrucciones implícitas de mantener a las poblaciones civiles en su lugar hasta el último momento posible. Evacuar prematuramente implicaba derrotismo y falta de fe en la defensa. Como resultado, millones de civiles alemanes permanecieron en Prusia Oriental, Pomerania y Silesia hasta que el Ejército Rojo estaba literalmente a las puertas.
Cuando finalmente huyeron, lo hicieron en condiciones invernales horribles, con columnas de refugiados siendo bombardeadas por aviones soviéticos y atacadas por tropas terrestres. La Operación Hannibal, la evacuación naval masiva de civiles y soldados alemanes desde puertos bálticos, fue la operación de rescate más grande de la Segunda Guerra Mundial. Entre enero y mayo de 1945, la Marina alemana evacuó entre 1 y 2 millones de personas a través del Báltico, superando ampliamente la escala del famoso rescate de Dunkerque. Esta operación fue exitosa solo porque el almirante Karl Dönitz deliberadamente desobedeció las órdenes de Hitler de no retirar tropas de las bolsas bálticas. Si Dönitz hubiera seguido las instrucciones al pie de la letra, esos millones de personas habrían quedado atrapados y probablemente muerto o sido capturados. El sufrimiento de los civiles alemanes fue exacerbado por las políticas del propio régimen nazi. Los líderes regionales del partido, que habían insistido en mantener a las poblaciones en su lugar, frecuentemente huyeron en el último momento, abandonando a los civiles a su suerte. Estos funcionarios nazis aseguraron su propia evacuación, mientras las poblaciones que habían obligado a quedarse enfrentaban la llegada del Ejército Rojo sin liderazgo ni organización. Las atrocidades soviéticas contra la población civil alemana durante la ocupación de las regiones orientales fueron sistemáticas y masivas. Las violaciones fueron particularmente generalizadas, con estimaciones de víctimas que alcanzan cientos de miles. Estas atrocidades eran parcialmente venganza por los crímenes alemanes cometidos en territorio soviético, parcialmente resultado del colapso de disciplina en las unidades soviéticas avanzadas, y parcialmente política deliberada de aterrorizar a la población alemana. En el frente occidental, las consecuencias fueron menos catastróficas, pero todavía significativas. Los civiles alemanes en el oeste generalmente eran tratados mejor por las fuerzas ocupantes estadounidenses y británicas. Pero la insistencia de Hitler en defender cada pueblo y cada ciudad todavía causó destrucción masiva y pérdidas civiles innecesarias. El Volkssturm fue sacrificado en estas batallas urbanas finales. Ancianos y adolescentes con entrenamiento mínimo fueron enviados a combatir contra tropas profesionales con armamento superior. Las tasas de bajas eran predeciblemente horribles. En algunas batallas, 70 u 80% de las unidades del Volkssturm fueron aniquiladas. Estos no eran soldados profesionales muriendo en combate, sino civiles conscriptados forzosamente y enviados a batallas sin esperanza. La batalla de Berlín representó el clímax de este desastre. Aproximadamente 40.000 miembros del Volkssturm, principalmente jóvenes entre 13 y 18 años y hombres ancianos, fueron utilizados para defender la capital. Lucharon junto a restos de la Wehrmacht contra 3 ejércitos soviéticos que totalizaban más de 2 millones de soldados. El resultado era inevitable desde el principio. Entre 20.000 y 40.000 muertes militares y civiles ocurrieron durante la batalla. Grandes áreas de la ciudad fueron reducidas a escombros. Incluso la última semana de la guerra fue tremendamente costosa. Después del suicidio de Hitler el 30 de abril, el almirante Dönitz asumió como sucesor y continuó la lucha durante 8 días adicionales. Entre el 1 y el 8 de mayo de 1945, 220.000 soldados alemanes fueron capturados por el Ejército Rojo. 1.600.000 fueron capturados por fuerzas occidentales durante el mismo período. Estos soldados podrían haber sido salvados mediante rendición inmediata después de la muerte de Hitler. El impacto a largo plazo de estos últimos meses fue devastador para Alemania. Las ciudades reducidas a escombros requerirían décadas para reconstruir. La infraestructura, la caída del mando supremo, órdenes inútiles. Desde el de abril de 1945, Adolf Hitler dirigió la defensa de Alemania desde un búnker subterráneo situado bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Este complejo de hormigón armado, construido a 9 metros bajo tierra, se había convertido en el centro de comando de un imperio que ya no existía. Desde estas salas estrechas y húmedas, iluminadas permanentemente por luz artificial,
Hitler emitió sus órdenes finales a ejércitos que habían dejado de existir, movió divisiones fantasmas en mapas desactualizados y planificó contraofensivas con fuerzas que nunca llegarían. El contraste entre la grandiosidad de sus planes y la miseria de su situación encapsulaba perfectamente la bancarrota total del régimen nazi. El aislamiento progresivo de Hitler de la realidad había comenzado mucho antes de su descenso final al búnker. Durante años, su círculo íntimo había aprendido que informar malas noticias conducía a estallidos de furia y acusaciones de derrotismo. Los generales y oficiales que reportaban situaciones objetivamente desesperadas eran acusados de cobardía o traición. Como resultado, el flujo de información hacia Hitler se volvió cada vez más distorsionado. Los subordinados aprendieron a presentar las noticias de la manera menos provocativa posible, enfatizando cualquier desarrollo positivo por marginal que fuera y minimizando los desastres evidentes. Para abril de 1945, esta distorsión sistemática de la realidad había alcanzado proporciones grotescas. Hitler operaba con mapas que mostraban unidades que habían sido destruidas semanas antes. Creía que divisiones que existían solo en papel todavía eran fuerzas de combate efectivas. Planificaba movimientos de ejércitos que no tenían combustible para desplazarse, municiones para luchar, ni voluntad para obedecer. La brecha entre lo que Hitler creía que estaba sucediendo y lo que realmente ocurría en el campo de batalla se había ensanchado hasta convertirse en un abismo infranqueable. Las órdenes emanadas del búnker durante estos últimos días reflejaban esta desconexión completa con la realidad. El 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final contra Berlín. 2 frentes soviéticos con más de 2 millones de soldados, 6.000 tanques y 40.000 piezas de artillería convergieron sobre la capital alemana desde el norte y el sur. Las fuerzas alemanas defendiendo la ciudad consistían en restos destrozados de unidades de la Wehrmacht, formaciones de las SS cada vez más desesperadas y aproximadamente 40.000 miembros del Volkssturm. La desproporción era tan obvia que incluso los nazis más fanáticos reconocían que la caída de Berlín era solo cuestión de días. Pero Hitler se negaba a aceptar esta realidad. El 21 de abril ordenó que el tercer cuerpo Panzer de las SS, comandado por Felix Steiner, lanzara un contraataque masivo contra el flanco del avance soviético. Esta orden ignoraba completamente que el llamado cuerpo de Steiner era apenas un grupo de combate ad hoc formado por restos de unidades destrozadas, cadetes de academias militares y personal de mantenimiento reconvertido precipitadamente en infantería. No tenía la fuerza, el equipamiento ni el apoyo logístico necesario para ejecutar un contraataque significativo, mucho menos detener 2 frentes soviéticos completos. Steiner, comandante experimentado que comprendía perfectamente la imposibilidad de la orden, simplemente no la ejecutó. No tenía los medios para cumplirla y reconocía que intentarlo solo causaría la aniquilación sin sentido de las fuerzas bajo su mando. Cuando Hitler descubrió que el contraataque no se había materializado, sufrió un colapso emocional que varios testigos describieron como el más severo de toda la guerra. Gritó que había sido traicionado por todos, que los generales eran incompetentes y cobardes, que el pueblo alemán había demostrado ser indigno de su liderazgo. Este estallido marcó el momento en que Hitler aparentemente aceptó que la guerra estaba perdida. Pero incluso después de este colapso, Hitler continuó emitiendo órdenes que no tenían conexión con la realidad operacional. El 22 de abril ordenó al 12º ejército del general Walter Wenck, posicionado en el frente occidental cerca del río Elba, que abandonara su posición defensiva contra los estadounidenses y marchara hacia el este para aliviar Berlín. Esta orden requería que el 12º ejército diera la espalda a un enemigo, marchara más de 100 kilómetros a través de territorio parcialmente ocupado, rompiera las líneas soviéticas que cercaban Berlín y luego luchara su camino hacia el centro de la ciudad. Todo esto sin superioridad aérea, con suministros inadecuados y contra un enemigo abrumadoramente superior en número. Wenck, como Steiner,
reconocía la imposibilidad de la misión. Pero a diferencia de Steiner, Wenck hizo un intento genuino de cumplir parcialmente la orden. No porque creyera que podía salvar Berlín, sino porque comprendía que un avance hacia el este podría abrir un corredor de escape para civiles alemanes y soldados que intentaban huir de la venganza soviética. El 12º Ejército avanzó hacia el este e incluso logró establecer contacto con restos del 9º Ejército que intentaban romper el cerco soviético. Pero nunca tuvo posibilidad real de alcanzar Berlín. Para finales de abril, el avance de Wenck se había estancado y sus fuerzas estaban siendo empujadas de vuelta hacia el oeste. Simultáneamente, Hitler ordenó al 9º Ejército del general Theodor Busse que abandonara su posición al sureste de Berlín y contraatacara hacia la capital. Esta orden ignoraba que el 9º Ejército estaba completamente cercado por fuerzas soviéticas, escaso de municiones y combustible, y luchando simplemente por sobrevivir. Busse, enfrentando la elección entre obedecer una orden suicida o salvar lo que quedaba de sus fuerzas, optó por lo segundo. En lugar de contraatacar hacia Berlín, organizó un intento desesperado de romper el cerco soviético hacia el oeste para unirse con el 12º Ejército de Wenck y eventualmente alcanzar las líneas estadounidenses. Esta desobediencia directa ilustraba cómo el control de Hitler sobre sus ejércitos había colapsado completamente. Las comunicaciones entre el búnker y las unidades de campo eran intermitentes. Las órdenes emitidas desde Berlín frecuentemente no llegaban a sus destinatarios. Cuando llegaban, los comandantes de campo las evaluaban según su propia apreciación de la realidad táctica y frecuentemente optaban por ignorarlas. El sistema de comando centralizado que Hitler había construido meticulosamente durante años se había desintegrado en caos descentralizado donde cada comandante actuaba según su propio criterio. Dentro del búnker, la atmósfera se volvía cada vez más surrealista. Hitler pasaba horas estudiando mapas de Berlín, planificando la defensa calle por calle. Discutía con sus generales sobre la mejor manera de emplear divisiones que ya no existían. Expresaba confianza en que las armas milagrosas alemanas cambiarían el curso de la batalla. Alternaba entre optimismo maníaco sobre victorias inminentes y depresión profunda sobre traición y fracaso. El bombardeo soviético constante sacudía el búnker regularmente, interrumpiendo reuniones y enviando cascadas de polvo de hormigón desde el techo. El personal del búnker observaba este espectáculo con una mezcla de lealtad persistente, incredulidad y creciente desesperación. Algunos nazis fanáticos como Joseph Goebbels permanecían completamente comprometidos hasta el final, proclamando que lucharían hasta la muerte en las ruinas de Berlín. Otros, como Hermann Göring y Heinrich Himmler, comenzaron discretamente a explorar opciones de supervivencia personal, contactos con los aliados occidentales y posibles negociaciones de paz. Cuando Hitler descubrió estas traiciones durante sus últimos días, reaccionó con furia, pero ya carecía de poder para castigar a sus antiguos lugartenientes efectivamente. El 28 de abril, Hitler se enteró de que Himmler había estado intentando negociar una rendición con los aliados occidentales a través de intermediarios suecos. Esta traición del Reichsführer de las SS, el hombre a quien Hitler se refería como Der treue Heinrich o el leal Heinrich, fue quizás el golpe emocional más devastador de todos. Hitler había tolerado las incompetencias de Himmler como comandante militar porque confiaba absolutamente en su lealtad personal. Descubrir que incluso Himmler lo había abandonado pareció romper algo fundamental en Hitler. Ordenó que Himmler fuera arrestado y ejecutado, pero la orden no pudo ser cumplida porque Himmler ya había huido de Berlín. El 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun en una ceremonia civil breve en el búnker. Esa misma noche dictó su testamento político y personal. En estos documentos finales, Hitler no expresó remordimiento por las políticas que habían llevado a Alemania al desastre. En cambio, culpó a los judíos por comenzar la guerra, acusó a sus generales de traición e incompetencia y exhortó al pueblo alemán a continuar la lucha contra el judaísmo internacional. Designó al almirante Karl Dönitz
como su sucesor como jefe de Estado, y a Joseph Goebbels como nuevo canciller del Reich. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas luchaban a menos de 500 metros de la Cancillería, Hitler se suicidó junto con Eva Braun. Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina e incinerados parcialmente. Los restos fueron enterrados apresuradamente en un cráter de bomba. Al día siguiente, Joseph Goebbels, quien había sido nombrado canciller apenas horas antes, también se suicidó junto con su esposa Magda, después de envenenar a sus 6 hijos. La estructura de liderazgo del Tercer Reich se había autodestruido literalmente. Dönitz, operando desde Flensburg, cerca de la frontera danesa, intentó durante 8 días más continuar la guerra selectivamente, rindiendo fuerzas a los occidentales mientras seguía luchando contra los soviéticos. Los aliados rechazaron esta estrategia y exigieron rendición incondicional en todos los frentes simultáneamente. El 7 de mayo, el general Alfred Jodl firmó la rendición militar alemana en Reims. El 8 de mayo, el mariscal Wilhelm Keitel firmó una segunda rendición en Berlín ante autoridades soviéticas. La guerra en Europa había terminado finalmente. Las últimas órdenes de Hitler desde el búnker habían sido tan inútiles como predecibles. No salvaron Berlín, no detuvieron a los soviéticos, no cambiaron el resultado de la guerra, solo prolongaron la agonía, causaron más muertes sin sentido y añadieron otra capa de sufrimiento a una tragedia ya inconmensurable. El contraste entre la omnipotencia que Hitler había ejercido durante años y su impotencia total durante las últimas semanas ilustraba perfectamente el colapso completo del régimen nazi. Parcialmente ocupado,